La fe es loca, la fe no tiene nada de sensato, la fe es totalmente contraria a las expectativas lógicas y las condiciones naturales. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los niños tienen fe para creer cualquier cosa, y hay quienes con fe crédula e infantil están logrando cada día cosas que los intelectuales e incrédulos dicen que son imposibles. Es imposible tener fe si no conocemos la palabra. El que pierde dinero pierde mucho, el que pierde un amigo pierde más, pero el que pierde la fe lo ha perdido todo. Uno recibe lo que tiene la fe que recibirá. La fe no es fe a menos que sea lo único a lo que te aferras. Preferiría ser rico en fe y no tener dinero, que ser rico en dinero y no tener fe. Si tienes fe y ganas de trabajar un objetivo, valor e iniciativa, podrás hacer cualquier cosa. El arma favorita del diablo es el desaliento, y lo único que lo vence es la fe. Es sorprendente lo que puede lograr la fe si estás bien sintonizado con el Señor y no solo tienes fe, sino también mucho empuje, brío y dinamismo. Ser valiente es tener coraje frente al temor. Es imposible tener fe si no se conoce la palabra, porque la fe es algo que se edifica mediante el estudio fiel de la palabra de Dios. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y si él piensa que es así, entonces eso tiene influencia o poder sobre él. Si confiamos, no nos inquietamos. Si nos inquietamos, es que aún no confiamos. La única garantía que tienes es Dios. Debes tener presente continuamente que todas las cosas que suceden en tu vida las permite Dios. Todas las experiencias pasadas y presentes, todas las relaciones que desarrolles con otras personas y todas las circunstancias vienen directamente de su mano y forman parte de su plan divino. Si sabes que Él las ha enviado, resulta más fácil aceptarlas. Dios te da fuerzas para el momento, la gracia necesaria cuando llega, no antes. Olvidar lo que queda atrás y no inquietarse por el día de mañana son dos de las reglas básicas que ha dispuesto Dios para eliminar la mayoría de nuestras preocupaciones. La esperanza no es fe. Con la esperanza se pone algo en el futuro. Con fe se considera en el pasado. Los que viven por dentro de las divinas y preciosas puertas de la fe pueden sobrevivir cualquier cosa, aún la muerte. Y pueden decir a pesar de todo, como Job, aunque él me mataré, en él confiaré. Puedes tener fe para casi cualquier cosa si tomas cada día conforme llega. La fe y la oración son las monedas que se usan en el cielo. Tener fe es creer en lo que no vemos, y el premio a esa fe es ver lo que creemos. La fe es ociosa cuando las circunstancias son favorables. Es únicamente ante la adversidad que ejercitamos nuestra fe en Dios. La fe, igual que un músculo, se vuelve fuerte y flexible con el ejercicio.
La fe puede nadar donde la lógica siquiera puede flotar. El sermón del sacerdote se refería al tema de la relación que hay entre la fe y los hechos. Ustedes están sentados ante mí en esta iglesia, dijo. Eso es un hecho. Yo estoy parado aquí hablando desde este púlpito. Eso también es un hecho. Pero la fe es lo único que me lleva a creer que alguien está escuchando. Las victorias más grandes son las victorias de la fe. Lo que cuenta no es tanto lo que podemos hacer, sino lo que podemos creer que Dios hará. La fe acaba donde comienza la preocupación y la preocupación acaba donde comienza la fe. La fe fue lo que hizo que una niñita llevara su paraguas a una reunión en la que se iba a orar pidiendo lluvia. Los adultos llevaban gafas de sol. Confiar significa echar mano de los inagotables recursos de Dios. La única fe que existe es la que tiene plena confianza en Dios. No podemos convencer al mundo de nuestra fe con una expresión amarga en el rostro. Si nos aventuraremos más a tomar las promesas de Dios al pie de la letra, descubriríamos un mundo de maravillas que aún desconocemos por completo. La fe nos da valor para enfrentar el presente con confianza y el futuro con esperanza. Tener fe es ver lo invisible, creer lo increíble y recibir de Dios lo imposible. Puede que no conozcamos el futuro, pero conocemos al que tiene el futuro en sus manos. La fe de una persona no se mide según lo que dice de ella, sino según lo que hace con ella. La fe sin obras es como un automóvil sin gasolina. La fe construye puentes que unen esta vida con la siguiente. Hay 1000 maneras de agradar a Dios, pero no hay manera de hacerlo sin fe. La fe es atreverse a ir más allá de lo que uno puede ver. Tengo suficiente fe en las promesas de Dios como para jugarme la eternidad por ellas. La fe se parece a la electricidad. No se la ve, pero se ve la luz. Vivir sin fe es como conducir en medio de la neblina. La fe junto a las obras cobra fuerza, pero la fe sin obras es una farsa. La fe nos ayuda a caminar sin temor, correr confiados y vivir victoriosamente. Esperemos lo mejor. Estemos preparados para lo peor y aceptamos lo que nos venga con una sonrisa. Es mejor ser paciente en el camino que ser un paciente en el hospital. Muchas personas creen sus dudas y dudan de lo que creen. La fe sencilla honra a Dios y Él honra la fe sencilla. Si tejemos con fe, Dios nos dará la lana. Ya sea que crees que puedes hacer una cosa o no, tienes razón. Henry Ford. Nunca sabremos cuánta fe tenemos hasta que haya sido probada. El temor al fracaso es el padre del fracaso. El temor es la falta de fe. El que no teme a Dios tiene razones para temer todo lo demás. Tenemos tanto temor a los hombres porque tenemos muy poco a Dios. Tenemos tanto temor de ser ofensivos que dejamos de ser efectivos. Solo el temor a Dios nos puede librar del temor al hombre. Los que temen a Dios no tienen por qué temer ninguna otra cosa. No debemos dejar que el futuro nos atemorice. Solo tendremos que enfrentarlo un día a la vez. La ceguera de los incrédulos no le resta claridad al Evangelio.
El sol no brilla menos porque los ciegos no pueden percibir su luz. Cierta vez, durante una reunión al aire libre, un ateo le preguntó al obispo Carpenter si creía que Salomón había hecho el amor con la reina de Saba. El obispo le dijo: cuando llegue al cielo se lo preguntaré. Pero suponga que no esté allí, persistió el ateo. El obispo respondió con prontitud: entonces tendrá que preguntárselo usted. Cuando los amigos de Julio César le aconsejaron que tomara más precauciones con su seguridad personal y que evitara caminar entre la gente desarmado y desprovisto de protección, él respondió: el que vive temeroso de la muerte siente su tortura a cada paso del camino. Moriréis una sola vez. Una buena prueba que un ateo es servirle primero una deliciosa cena y luego preguntarle si cree que existe un cocinero. El ateo es alguien que levanta el puño en señal de desafío a un Dios que afirma que no existe. El problema de ser ateo es que uno no tiene con quién hablar cuando se encuentra a solas. Tal vez resulta difícil creer en Dios, pero es mucho más difícil no creer en Él. El momento más desagradable para el ateo es cuando se siente agradecido, pero no tiene a quien agradecerle. La incredulidad no es una simple enfermedad de la naturaleza humana, es un crimen horrible. No creer en la salvación es mucho más que una concepción errónea del camino divino hacia la salvación. Es más bien una forma de aborrecer a Dios. Muchos dolores habrá para el limpio, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Fíate del Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No seas incrédulo, sino creyente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.